Suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Y abrimos escuchando Sass, esta cantante francesa, porque hoy nos vamos a meter desde el rincón del librero, como venimos haciendo los viernes cada 15 días con el querido Patricio Chiusi, de un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Con la cultura francesa. Primero los saludo. ¿Cómo te va, Pato? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre acá los chicos de la caseta. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hablar hoy? Primero Sass, una artista tremenda, ¿no? Cantante ahí que canta en las calles, ¿no? Eso es impresionante y que tiene que ver mucho con la cultura francesa que hoy nos vamos a meter. Sí, totalmente. Hoy vamos a hablar de poesía un poco, ¿no? De los poetas franceses. Y Sass tiene mucho que ver con esto porque vamos a hablar de poetas que eran callejeros, poetas que eran bohemios. Específicamente nos vamos a meter en esta cuestión que habla de los poetas malditos, ¿no? Qué nombre, ¿eh? Los poetas malditos. Los poetas malditos, sí. El término este se desprende de un libro de Paul Verlaine, ¿no? Que se llama justamente Los poetas malditos, que lo que hace él es nombrar una cierta cantidad de autores de la época, como Mallarmé, como Rimbaud, y lo que hace es analizar los autores en sí y la poesía de ellos. Pero, digamos, ¿quiénes eran estos tipos, no? O sea, ¿cómo vivían? ¿Qué poesía escribían? ¿Y por qué fundamentalmente se los llamaba malditos, no? ¿Sabes qué? Me hace acordar un poco cuando hablábamos de los famosos grupos, ¿no? Bohemios acá en la Argentina, esos dos grupos, el de Boedo y el de... ¿Cómo era el otro grupo? Que hemos hablado. Florida. Y de Florida, sí. Esos dos grupos. Es un poco así se explica, pero en Francia. Exactamente. Esto nos va a hacer acordar más a lo que era el grupo de Boedo, ¿no? Era más bien un grupo de poetas reaccionarios, ¿no? Revolucionarios. ¿Y qué particularidad tenían? Bueno, eran bohemios y marginales, primero que nada. Eran tipos que estaban totalmente excluidos de la sociedad. Y que en cuanto a su poesía, o digamos, o lo que escribían ellos, escapaban a los cánones estéticos, ¿no? Y literarios. Es decir, la Francia de esa época era muy burguesa. Y ellos se marginaban absolutamente de eso y por eso tenían mala fama, ¿no? Eran mal vistos. Estamos hablando, como dije recién, de Mallarmé, de Rimbaud, de Baudelaire, ¿no? Estamos hablando de estos poetas de esa época, estamos en fines del siglo XIX, y que se desprendían un poco, ¿no? De esos buenos modales, de esas buenas costumbres que relataba, por ejemplo, Flaubert o Víctor Hugo, ¿no? en las calles parisinas. Vos sabés que mirá vos cómo se marca, la verdad que es imposible no hacer un paralelismo con esto, y sé que estuviste por Boedo justamente, ¿no? En esto justo hablabas del grupo de Boedo, este fin de semana te diste una vuelta, pero es muy difícil no hacer un paralelismo con los de Boedo y los de Florida, con este grupo parisino y estos poetas malditos, porque la verdad que es muy evidente la comparación. Seguro. Si hablamos del grupo de Florida, lo podríamos vincular más a un grupo clasicista, ¿no? Burgués, adinerado, que en el caso de Francia serían Víctor Hugo o Flaubert, por ejemplo. Yo lo meto para Juli, porque vos estuviste viendo Emily en París y me hablaste, sí. Y viste que hay una marca, ¿no? Ahí en París, en Francia, en la serie como que tiene una mirada más crítica sobre un francés más, ¿viste? Burgués, un francés más, ¿viste? No sé, acaramelado con las delicias. Muy relajado también. Sí. Como se lo toman todo muy... no con soda, si se quiere decir de alguna manera. Exactamente. Sí, exactamente. Y bueno, y estos poetas, este conjunto de poetas vestían mal. Les voy a leer un poema de Rimbaud para que represente un poco... cómo escribían ellos, que ahora vamos a hablar si nos queda tiempo un poquito sobre su poesía en sí, pero me gustaría que lo escuchen. Se llama Mi Bohemia y dice así: me iba con los puños en mis bolsillos rotos, mi chaleco también se volvía ideal, andando al cielo raso, musa te era tan infiel, cuán grandes amores, ay, me he soñado, mi único pantalón era un enorme 7, pulgarcito que sueña, desgranaba mi paso rimas, y mi posada era la osa mayor. Mis estrellas temblaban con un dulce frufru. Y yo las escuchaba al borde del camino, cuando caen las tardes de septiembre, sintiendo el rocío en mi frente como un vino de vida. Y rimando perdido, por las sombras fantásticas, tensaba los cordones como si fueran liras, de mis zapatos rotos junto a mi corazón.
Mirá qué lindo, O sea, estamos hablando de un tipo totalmente bohemio, ¿no? Tiene los bolsillos rotos, tiene los pantalones desajustados, los zapatos desajustados, ¿no? Y él, sin embargo, tiene esto de que sufrían por amor, ¿no? En algún punto. Como para que se den una idea también de esto de los poetas malditos que estamos hablando, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, la gran poetisa argentina, más tarde se la incluyó en este grupo, ¿no? ¿Y por qué? Porque eran personas angustiadas, ¿no? Atormentadas por cierta angustia, ¿no? Eran muy sufridos y por eso también se los excluía un poco. Y ni hablar del final trágico que tuvieron en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, Baudelaire, por andar con prostitutas, se murió de sífilis. O sea, estamos hablando de ese tipo de personajes, ¿no? Alcohólicos, muy, 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 muy duros. Y que bueno, que a pesar de eso tenían una genialidad para la poesía que era impresionante para la época. Qué bárbaro, mirá vos lo que me contás, Pato, ¿no? Cómo el sufrimiento, ¿no? hizo que también lo pudieran desplegar sus mejores virtudes en el arte, ¿no? Y en la poesía, que la poesía, porque venimos contando generalmente novelas, distintos autores, pero no hemos hablado todavía de poesía. Exacto. ¿Se lo relaciona la poesía con esto, ¿no? Con la cultura más relacionada al desamor o en este grupo particular solamente tiene que ver con el sufrimiento y cómo fueron procesándolo? Mirá, muchos de los poetas de esta época hablaban de amor en sus letras. Pasa que usaban un lenguaje muy crudo, ¿no? Muy duro. Hablaban de sexualidad, hablaban de drogas. Por ejemplo, Los paraísos artificiales de Baudelaire es las experiencias que tuvo él cada vez que experimentaba con distintas drogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomaba alcohol y él escribía en este libro de ensayos sobre los sentimientos o las cosas que le surgían en ese momento. Y utilizan palabras, en cuanto a la poesía en sí, la estructura, utilizan palabras muy crudas, muy fuertes. Hablan de venenos, hablan de cuchilladas. Mirá. O sea, no era una poesía color de rosas, digamos, ¿no? Si uno lee los poemas de las flores del mar se va a dar cuenta de eso. Me encanta, la verdad, desde el Rincón del Librero. ¿Tenemos un poema más? Y tenemos un poema más, si quieren, ya que estamos hablando de Baudelaire. Este poema se llama El albatros, ¿no? Que para los que, si alguien no sabe, es un animal parecido a la gaviota, ¿no? Y dice algo así: a menudo, para divertirse, suelen los marineros dar caza a los albatros, vastos pájaros de los mares, que siguen indolentes compañeros de viaje al barco que se desliza sobre los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas de cubierta, que estos reyes del azul, torpes y avergonzados, dejan que sus grandes alas blancas se arrastren, penosamente, al igual que remos a su lado. Este viajero alado, qué torpe y débil, él, otrora bello, qué feo y qué grotesco. Aquel quema su pico con una pipa, otro imita cojeando al inválido que una vez voló. El poeta se asemeja al príncipe de las nubes, que frecuenta la tormenta y se ríe del arquero. Exiliado sobre el suelo, en medio de las burlas, sus alas de gigante le impiden ya marchar. Tremendo. Impresionante porque te describe cómo eran ellos, ¿no? Dice, el poeta se asemeja al príncipe de las nubes que frecuenta la tormenta y se ríe del arquero. Esa frase es espectacular, te resume todo. Te resume todo y te resume la vida de estos tipos que realmente eran marginados y les costaba mucho entrar, ¿no? Y por eso sufrían tanto, eran tan atormentados. Impresionante, Pato, desde el Rincón del Librero, con justamente hoy el tema que es los poetas malditos, estos señores, ¿no? que transitaban las calles de Francia y que la verdad que eran sufrientes también y que contaban esas penurias que han tenido. Y Pato, atención, ¿dónde está la Barca Antigua? Porque la gente siempre me pregunta dónde te pueden encontrar. La Barca Antigua se encuentra en la ciudad de Mar del Plata, en San Luis 2082, esto es San Luis entre Bolívar y Moreno, horario matutino, también tenemos redes sociales, Instagram, nos pueden seguir por ahí, nos pueden preguntar, podemos hablar de poesía, de libros, de lo que quieran, que estamos disponibles para todos ustedes. Muy agradecido Darío, que me dice que ya arrancó a leer el libro de Maradona. Yo soy el Diego, ese famoso libro que sorteamos. Me alegro muchísimo que se lo haya ganado y que lo disfrute porque Maradona también era un bohemio en algún punto, ¿no? Y sufrido. Qué periplo, se ausentó el otro día el Miqueitina, el equipo de la caseta acá,
por irse a ver a Maradona. Cuéntelo, cuente un poquito ese viaje. Bueno, sí, nos fuimos a Buenos Aires, la verdad, a pasar una semanita de descanso y sobre todo un tour de Diego Armando Maradona, ¿no? Estuvimos por la Paternal un poquito, estuvimos por la Boca, unos lindos murales, unos lindos... al mejor estilo el Gauchito Gil, ¿no? Se ha armado por aquellos barrios populares de Buenos Aires y la verdad que muy emocionante el tour. ¿Y cuándo volvió? Hace muy poquito, ¿no? ¿Cuándo? Y he vuelto, si no me equivoco, el lunes. Este lunes. Sí. Y así que hermoso. Mejor del duelo, ¿cómo lo vas? ¿Viste? Porque maradoniano ha muerto usted. Yo soy maradoniano hasta la muerte y la verdad que se me cayó una lágrima estando ahí viendo el mural de Maradona, todos los símbolos que le iban dejando, ¿no? Veías guantes de fútbol, veías pelotas viejas, camisetas, cartas de niños y de niñas hablando sobre Maradona cuando nunca lo vieron. Muy emocionante. La verdad que si el que tiene posibilidad de viajar para allá se va a emocionar mucho. Qué lindo. Ahí estaba Patricio Chiusi desde el Rincón del Librero, acá desde la cassette.